Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho, a nombre de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia intitulada Servicio Público y Corrupción, a cargo de la maestra Almadelia Canseco Guzmán, de quien voy a leer una breve síntesis curricular. La maestra Almadelia es licenciada en Derecho, especialista en Derechos Humanos y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, además de ser doctoranda en Derecho por la misma institución. Es autora de diversos artículos especializados en sistema penal, procuración de justicia y derechos humanos en diversas revistas, destacando la Revista Mexicana de Justicia de la Procuraduría General de la República, Defensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Criminogénesis, de la cual es consejera titular fundadora. Ha sido profesora en los sistemas escolarizados, de educación a distancia, de universidad abierta y en la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de Derecho. Igualmente forma parte del claustro docente de profesores del Instituto Nacional de Ciencias Penales e imparte cursos en el Diplomado sobre Justicia y Derechos Humanos en las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas entidades federativas. Se ha desempeñado como servidora pública en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en la Procuraduría General de la República. A continuación daré una reseña de su conferencia. Se abordará el antagonismo que existe entre servicio público y corrupción como dos conceptos que se excluyen de manera natural desde un punto de vista deontológico e ideal en el ejercicio del servicio público. Desde el análisis jurídico se abordarán las diversas responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos que dejen de observar el marco de la legalidad en su actuación, haciendo énfasis en la responsabilidad penal y violaciones a los derechos humanos. Se citarán cifras que permiten observar cómo en México se han incrementado los índices de corrupción y se hará una reflexión sobre la participación que tiene la sociedad civil en el desempeño del servicio público. Y finalmente se concluirán con las acciones positivas implementadas por México para combatir la corrupción y las que son posibles proponer para fomentar y fortalecer la cultura de la legalidad en aras de tener una vida mejor. Sin más, los dejo con la maestra Almadelia. Pues bueno, tengan muy buenas tardes. Agradezco a las autoridades de la Facultad de Derecho que hayan tenido a bien extenderme la invitación para poder dar más que una conferencia, pues una sesión como todos los sábados hemos estado, ¿no?, en este sentido cumpliendo con el programa, y pues nos toca el tema, curiosamente, de responsabilidades de los servidores públicos. Luego entonces, pues bueno, el formato que voy a yo emprender más que de conferencia, pues es de una clase, ¿no?, para que tengamos toda la parte, toda la plataforma jurídico-conceptual a fin de que ustedes puedan ver la trascendencia de por qué el tema del servicio público relacionado con la corrupción es un tema de interés para todos, ¿no? Conocedores de derecho, estudiosos de derecho y el ciudadano en común. Entonces, pues bueno, voy a comenzar diciéndoles que el servicio público y la corrupción no se puede entender si nosotros no entramos a conocer el tema de la teoría general del Estado o en este caso, a repasarla. ¿Por qué? Porque del Estado deriva un elemento específico que lo conforma, que es el gobierno. Y entonces podemos decir que, como lo ven en la diapositiva que está atrás de mí, el Estado podemos entenderla como una comunidad de hombres fijada como un territorio propio y que posee una organización de la que resulta para el grupo, considerando en las relaciones con sus miembros una potestad superior de acción, de mando y coerción. Aquí estos elementos que van a componer al Estado, que son población, territorio y gobierno, son de suma importancia. ¿Por qué? Porque para efecto de que nosotros podamos vivir en sociedad, nos tenemos que congregar en una población política, no en una población de individuo a individuo, en una población privada, sino va a ser una sociedad pública, que vamos a tener un fin común. Y el fin común
Bueno, los contractualistas y los naturalistas del siglo XVIII hablaban de alcanzar la paz, pero realmente el fin común es vivir de manera pacífica, respetándonos unos con los otros a través del sacrificio de las libertades absolutas, ¿no?, que emana de cada ser humano. En consecuencia, este elemento de población que conforma el Estado va a ser muy importante, porque sin ella, sin esta sociedad pública, no va a ser posible llevar a cabo la acción de Estado. Por otro lado, esa población tiene que estar asentada en un territorio específico, ¿sí?, que va a abarcar esa circunscripción, aire, tierra y mar. Y consecuentemente, para que se pueda llevar una organización social, vamos a tener que organizarnos políticamente a través de el elemento denominado gobierno. Es decir, la población va a ser representada por un grupo de representantes políticos que van a llevar a cabo las acciones de Estado a través de un ámbito coercitivo. ¿Por qué? Porque el Estado entra en el derecho constitucional y conforma parte del derecho público. Aquí no hay un acuerdo de voluntades, sino un imperium del Estado que va a abarcar el territorio nacional. Y no nada más vamos a entender al Estado como un sujeto de derecho, sino también un sujeto de derecho internacional, porque va a tener relación con las demás naciones. Esa conformación de población, territorio y gobierno va a conformar nuestra nación. Eso, grosso modo, se los puedo decir para efecto de tocar la teoría general del Estado y poder abordar en la parte del gobierno lo que es el servicio público y de ahí su trascendencia, para que podamos nosotros enfatizar y hacer una reflexión respecto de los actos de corrupción de los que voy a tratar a través de citas y de casos concretos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Bueno, una vez visto este tema de los elementos que conforman al Estado y el concepto mismo de Estado, pues bueno, les tengo que hablar de un modelo de Estado que le da sustento a nuestro Estado mismo, a nuestro Estado mexicano, y es este Estado liberal. Este Estado liberal que acota al Estado absolutista a través de varios elementos que para mí fue importante a nivel pedagógico tocarlo en este tema de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque para ustedes va a ser muy familiar esos elementos políticos y jurídicos que conforman a este Estado liberal, que el Estado mexicano tiene sesgos del mismo. Este Estado liberal tiene la característica de darle preponderancia al ser humano, ¿sí? Ya no es recibir ese imperio del Estado a través de una sola persona, estamos hablando de un monarca, sino que estamos viendo que ahora el centro de atención gira 180 grados, donde tiene un fin que es dar cuenta y visibilizar al ser humano, considerarlo como tal. Y entonces, para que en este sentido el servicio público esté al servicio del ser humano, esté al servicio de las personas y no viceversa, que las personas en este Estado liberal dejan de ser súbditos del Estado, del rey absoluto que dirige las acciones del mismo. Y entonces, con esta aparición del Estado liberal, pues se justifica con la teoría del contractualismo, que pues habla en el siglo XVII y XVIII Comte y Rousseau, y que le da significado a este tipo de persona humana, donde va a rescatar el poder del Estado que va a estar conferido en el pueblo. Y entonces vamos a hablar de esos elementos políticos y jurídicos que conforman a este Estado liberal. Y como pueden ver la diapositiva, ya empiezan a reconocer esos elementos que son de suma importancia. Uno de ellos es la soberanía popular, ¿no? ¿De qué trata la soberanía popular? Pues se establece que solo el pueblo mismo es la fuente legítima para el origen del poder público. El poder va a estar, ¿no? El poder es del pueblo, pero el pueblo en esa organización y en esa apelación a sacrificar parte de su libertad
va a actuar de manera democrática. Y aquí viene otro elemento que conforma este Estado liberal, la democracia, que la democracia va a ser entendida como una forma de expresión popular, centrándose su visión en tres aspectos esenciales: democracia en la formulación de la ley, democracia en la integración del gobierno y la democracia en el control de quienes gobiernan. Es decir, aquí vamos a hablar de dos elementos importantes, que es la legitimidad y la legalidad. En la medida de que el pueblo reconozca sus leyes, sus gobiernos y la forma de actuar del Estado mismo, es que este gobierno y este tipo de Estado va a estar legitimado por ese poder del pueblo. ¿Sí lo entendemos así? Y entonces también se va a venir aunado a la soberanía popular y a la democracia este principio de división de poderes, que hoy por hoy ustedes están escuchando en las noticias, más o menos, y en el ámbito jurídico dentro de nuestro discurso, la preponderancia que tiene esta división de poderes. Esta división de poderes que es el principio esencial para el desarrollo del Estado liberal y la existencia misma del orden republicano. Su ausencia va a significar la vulneración de la soberanía popular y va a ser inútil la existencia de la democracia. Entonces, como pueden ver, unos elementos van concatenados con otros a fin de poder crear ese Estado con esas libertades y ese reconocimiento de derechos. ¿Ok? Continuamos con otro elemento político del Estado, que es la teleología del Estado, que son las funciones de los órganos de gobierno, que son mínimas y perfectamente acotadas. Aquí cada autoridad, ¿no?, de acuerdo con la división de poderes, porque va a ser representada por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Federativo, que es lo que le da sustento en el siglo XVIII al Estado liberal, no se va a concentrar el poder en una sola persona, que es el monarca, sino que se va a dividir. Y entonces esta teleología del Estado le va a dar facultades concretas a cada uno de esos poderes para poder llevar su acción. Y entonces vamos a estar también bajo el matiz en ese Estado liberal de un Estado gendarme, un Estado policía, un Estado donde quienes representan la función pública, quienes representan, ese poder, va a dejar hacer y dejar pasar. Va a ser este Estado policía que en su momento, en el siglo XIX y en el siglo XX, entró en crisis porque nada más se dijo: vamos a actuar únicamente para cuando prevalezca una situación de contingencia, una situación que atente contra la paz. Mientras tanto, vamos a dejar hacer y dejar pasar a la población. Y entonces, este Estado gendarme como elemento político tuvo sus consecuencias. Ahora estamos con otro matiz, con el matiz neoliberal que estamos dejando ya pasar, con esta cuarta transformación que tiene sus propias características y que estamos viendo día con día cómo se está conformando. Y bueno, ahora vamos a los elementos jurídicos del Estado liberal, que, como pueden observar, están vigentes en nuestro propio Estado, en nuestro propio país. Y esos elementos jurídicos pues son la Constitución, que es la Carta Magna, el documento por escrito donde van a estar validadas y establecida la norma jurídica, la parte dogmática y la parte orgánica que conforma a un Estado. Y el principio de legalidad, ese principio de legalidad que sigue prevaleciendo en el sentido de que se tiene que cumplir con lo que establece la norma jurídica de acuerdo a las facultades de cada uno de los representantes del pueblo, que son los que representan a su vez la división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y la igualdad, el principio de igualdad, que de pronto nos cuesta mucho trabajo en los casos concretos llegar a él. ¿Y en qué consiste la igualdad? Pues bueno, la igualdad se encuentra impuesta desde la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y más clara en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que dice: todos somos iguales en dignidad y derechos. La práctica nos repasa, en el sentido de que realmente somos iguales en dignidad y derechos. Bueno, lo vamos a ir viendo en los temas de corrupción y sobre todo en temas específicos como las cuestiones de género, que ahora abundan y que prevalecen en la norma jurídica mexicana, más a propósito en la norma jurídica que contemple, que regula la Ciudad de México sobre las cuestiones de género, sobre el derecho a ser diferente.
todos somos iguales en dignidad y derechos, y es cuando, por ejemplo, una entidad federativa como es Monterrey, ¿no?, pone en tela de juicio esa igualdad, cuando en la Constitución ya está establecido que tenemos esa libertad y ese derecho a ser diferentes. Sin embargo, en una entidad federativa como Monterrey, están diciendo, pues vete a la Ciudad de México porque ahí sí puedes llevar a cabo un matrimonio, ¿no?, entre personas del mismo sexo, nada más por ponerles un ejemplo. Y continúo con el Estado liberal, que no está alejado de lo que les estoy diciendo en la actualidad. Y bueno, tenemos otro elemento importantísimo, los derechos humanos. Es un elemento jurídico que conforma ese Estado liberal y que ha permeado y trascendió de manera universal, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que México forma parte de una comunidad internacional en la cual, ante el flagelo de la guerra, se reúne la comunidad internacional para efecto de dar un reconocimiento a los derechos humanos, no nada más a través de las convenciones y las declaraciones de derechos humanos, sino que se haga esto de una observancia obligatoria y que todos los Estados miembros se comprometan a que estas exigencias éticas de importancia fundamental adscritas al ser humano por esa sola condición sean reconocidas y sean vigentes y positivadas a través de la norma jurídica que es la Constitución. Por último, tenemos el Estado de Derecho. El Estado de Derecho como elemento jurídico es el funcionamiento correcto de los elementos que se han mencionado con antelación. Presupone la existencia del principio de legalidad. No solo hace referencia al aspecto de la positividad de las normas, sino demanda de los individuos mucho más que la obediencia. Y esto es bien importante en el Estado de Derecho y lo que voy a tocar más adelante en relación con la responsabilidad que tenemos como sociedad civil para abatir el tema de la corrupción. No habla nada más de obediencia, sino habla de convicción. Y esta convicción yo la relaciono con los sentimientos de la nación, con los sentimientos de la Constitución que están plasmados actualmente y que cada uno de nosotros, servidores públicos y ciudadanos en general, tenemos que atenderlo a fin de que de ahí demostremos nuestra identidad mexicana y que afuera, a través de las demás naciones, seamos un espejo, pero no un espejo respecto de que se nos identifiquen y nos caractericen por ser un país corrupto, sino un país que trabaja, un país que se identifica con ese Estado de Derecho, con ese Estado de legalidad, con esos elementos que conforman a lo que ha sido el Estado liberal y que yo creo que ha sido benéfico para todos. Y bueno, ya viendo esto, este antecedente del Estado liberal, podemos ver que ya a nivel Estado mexicano nosotros estamos conformados, ¿no?, como una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación, cuya soberanía nacional reside esencial y originalmente del pueblo. ¿Les suena el Estado liberal que acabo de explicar? Y se instituye para beneficio de la cual es ejercida a través de los poderes de la Unión, por los estados, y por los de la Ciudad de México. Para su ejecución se divide el Estado mexicano y para su función en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya no es federativo. Tal y como se los estoy poniendo en las diapositivas, es como lo señala de manera textual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, aquí a través de esta división de poderes, sabemos que la competencia de cada uno de ellos, nada más como repaso, del poder legislativo es la creación de leyes, ¿no?, el establecimiento de las mismas, el poder ejecutivo, la ejecución de esas leyes, la obediencia de esas leyes, y el poder judicial, la determinación de situaciones jurídicas, la aplicación del derecho, la plena observancia. Lo tenemos perfectamente establecido, esta división de poderes, en la parte orgánica de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde ustedes van a encontrar quienes conforman el poder ejecutivo, que tenemos la representación en una sola persona, que es el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que esa es la denominación oficial y constitucional que se establece en el texto, y que el poder legislativo se encuentra representado por el Congreso General
que a la vez está dividido por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Y finalmente el Poder Judicial, que está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados unitarios de circuito y juzgados de distrito. Y bueno, vamos a ver que la administración y vigilancia de las facultades, más bien de las acciones que lleven a cabo los miembros del Poder Judicial Federal, van a ser realizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, excepción hecha de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, esta sesión es para efectos pedagógicos, para que ustedes vayan ubicando. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque quienes representan al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial son quienes llevan a cabo la función pública del Estado mexicano. Y ahí lo voy a concatenar con servicio público y corrupción. Y entonces vamos a ver ¿qué significa servidor público? Pues servidor público, como lo son los miembros que contempla el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y hablando también de entidades federativas que tienen también esta división de poderes, y el municipio con sus propias facultades y sus propios miembros y sus propios servidores públicos, pues vamos a entender por servidor público la calidad que se otorga a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o misión. Y agregaría aquella que maneje servicios, recursos públicos. Y bueno, en algún momento se hizo la diferencia que no la hace la Constitución entre servidor público y funcionario público. ¿Cuál era la diferencia? Pues el diccionario jurídico mexicano hace la diferencia entre servidor público y funcionario. Este último es el que va a tener la facultad de decidir, va a asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando, lo que el resto de servidores públicos no van a tener. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque cuando entremos en el tema de responsabilidades de servidores públicos, vamos a ver que los procedimientos en relación a aquellos servidores públicos o altos funcionarios que establece el artículo 110 constitucional van a ser sometidos a juicio político, distinto al procedimiento que por faltas administrativas o por sus acciones o omisiones realizadas por servidores públicos infrinjan, ¿no?, la norma jurídica, la competencia, etcétera, ¿no?, serán procesados o más bien investigados de manera distinta a los altos funcionarios. Por eso se hace la diferencia entre servidor público y funcionario público, pero mientras no lo haga la Constitución, todos son servidores públicos. La única diferencia es la que señala el artículo 110, 111 constitucional, de aquellos que van a ser sometidos a juicio político a través de la declaración de procedencia, etc. ¿Sí? Bueno, aquí ya para entrar en ese tema de la ambivalencia de servicio público y corrupción, tenemos que entender que el servicio público tiene como presupuesto para su ejercicio, fíjense bien, la legalidad, la eficiencia, la honradez, la imparcialidad, economía y la lealtad, aspectos inherentes al servicio público y del servidor público que lo ejerce. La supervisión de la conducta de los servidores públicos en ejercicio de su cargo, tanto en México como en muchos países de Latinoamérica y europeos, ha sido una preocupación constante, porque la idea es que los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones lleven a cabo un buen servicio público, ¿sí?, bajo esos elementos, esos principios que les señalé en el primer párrafo de la diapositiva. Y entonces, si actúa de manera contraria a través de acciones negativas el servidor público y se da un mal desempeño en el servicio público, ya entramos en el terreno de la corrupción. Son las malas prácticas, ¿sí?, de aquellas funciones bajo las cuales están facultados a través de una norma jurídica y que no las llevan a cabo. Y entonces, dentro de todos los conceptos que se han emitido con relación a lo que es la corrupción, pues yo estoy tomando el de esta organización autónoma, no lucrativa e independiente, que es Transparencia Internacional, que nos dice: se entiende por corrupción el abuso del poder encomendado para el beneficio propio.
Entonces ya vamos viendo la ambivalencia entre un concepto del servicio público y lo que son los actos de corrupción. Para continuar, pues bueno, la corrupción tiene tiene caras de diferentes formas, se manifiesta de diferentes formas. Y bueno, lo podemos ver desde la captura o cooptación estatal, tráfico de influencias, conflicto de intereses, negociaciones incompatibles, parcialidad, donación en campañas electorales, malversación de fondos, por citar algunas que ya tiene señaladas en la diapositiva anterior. Y bueno, en este sentido ya entramos en el tema que nos corresponde el día de hoy en la clase sobre responsabilidades de servidores públicos. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla en su título cuarto de ese tipo de responsabilidades en las que puede incurrir el servidor público. Y fíjense, en estas reformas constitucionales que se han dado, antes el título tenía la denominación de los delitos cometidos por servidores públicos, ahora se denomina de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Hago una aclaración. Esta es la denominación del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El que cambió fue el título de responsabilidades de servidores públicos en relación al Código Penal Federal. Y bueno, aquí les estoy señalando que el servidor público, por un acto u omisión en el que ocurra en el ejercicio de sus funciones, puede recaer en diversas responsabilidades, en una responsabilidad administrativa cuando no cumple con los principios de legalidad, eficiencia, honestidad que les acabo de tratar anteriormente. Incurrirá en esa responsabilidad administrativa, pero a la vez, a través de ese acto u omisión en el que haya incurrido y que haya atentado contra la buena administración pública, también puede incurrir en una responsabilidad penal, en una responsabilidad civil, concretamente. Ya cuando nos metemos a la responsabilidad patrimonial del Estado y a la responsabilidad internacional, ya estamos hablando de la división y la diferencia entre responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva del Estado. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Por qué? Porque por el acto o omisión en la que incurre el servidor público llamado Alma Canseco, que tiene el cargo de subdirectora en una dependencia federal, suponiendo, ¿no? Entonces, la investigación se va a hacer en contra directamente del servidor público. Esa es la responsabilidad subjetiva. Se va a ir en contra de quien haya cometido o haya incurrido en ese acto u omisión. En la responsabilidad patrimonial del Estado va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad va a ser objetiva. ¿En qué sentido? En que aquí quien va a tener que responder por ese acto o omisión en el que incurrió Alma Canseco va a ser el secretario de Estado de quien depende Alma. Va a ser el superior jerárquico de quien depende Alma Canseco. Y la responsabilidad internacional, pues bueno, aquí ya no tiene parangón, aquí ya no va a ser Alma Canseco, va a ser el Estado mexicano a través del presidente de la República el que va a tener que responder ante los tribunales internacionales qué fue lo que pasó con esa responsabilidad internacional por violaciones a derechos humanos en las que incurrió ese servidor público por ese acto u omisión en el ejercicio de su cargo. Entonces, como pueden ver, todas estas responsabilidades y la importancia que trasciende para que los servidores públicos actúen conforme a derecho y de acuerdo con esos lineamientos que acabo de explicar anteriormente. Por eso la carga es más fuerte, por eso la gravación de la conducta es aún mucho más reprochable. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos los servidores públicos representan al Estado. Y bonito chiste, ¿verdad? Que estén incurriendo en situaciones contrarias a donde el desempeño del público pues se encuentra mermado. Así las cosas, pues queda clara cada una de las responsabilidades en las que puede incurrir. Aquí hay una situación especial y para efectos prácticos. Al momento que nos encontramos con casos concretos allá afuera, ¿no?, en el cual nos están diciendo, ¿no?, que un servidor público se le va a iniciar un procedimiento administrativo por los actos o omisiones en los que ocurrió y que una vez que se determine si hubo responsabilidad administrativa o no, entonces iniciará la investigación penal en la que pudo haber incurrido probablemente. Aquí
cito una tesis jurisprudencial aislada donde establece que existe una autonomía respecto de los procedimientos que se van a llevar a cabo en contra de los servidores públicos y que puede ser de manera simultánea, por lo que hace a la responsabilidad penal y a la responsabilidad administrativa. Se los digo porque por experiencia en la práctica nos decían, damos vista al órgano interno de control, damos vista al Ministerio Público por estas irregularidades en las que incurrió el Ministerio Público, perdón, en las que incurrió el servidor público, y resulta que, por ejemplo, la Procuraduría General de la República nos decía, hasta en tanto el órgano interno de control no determine que incurrió en responsabilidad administrativa este servidor público, nosotros no vamos a iniciar en su momento la averiguación previa. Y eso, bueno, también se los quería demostrar a través de esta tesis jurisprudencial que el suyo hacia el exterior y la práctica va a ser bastante interesante. Esta misma tesis jurisprudencial nos dice cuándo no se incurre en responsabilidad política, que hablo de los altos funcionarios, de los que mencioné anteriormente, y la responsabilidad civil. Pero lo que trasciende en esta tesis jurisprudencial es la autonomía con la que se manejan los procedimientos. Ahora bien, también es muy clara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Tendrán que hacer un respiro y un análisis, que por aquí ya se me están viendo. Vamos a hacer un respiro y decir, bueno, en qué momento no se van a poder imponer dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Eso, para efectos prácticos, también a ustedes les va a resultar bastante atractivo. Y bueno, pasando a estrictamente la responsabilidad penal de los servidores públicos, nada más les cito que el Código Penal Federal y asimismo los códigos penales de las entidades federativas manejan un capítulo específico de las responsabilidades en las que incurren los servidores públicos. Aquí, en este sentido, el título 10º del Código Penal Federal que establece cuáles son los tipos penales, ¿no?, de los delitos por hechos de corrupción. Ya no son de los delitos cometidos por servidores públicos. Y aquí está, ¿no?, el ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de autoridad, la la colisión de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, del pago y recibo indebido de remuneraciones de servidores públicos, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho de servidores públicos a servidores públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos cometidos contra la administración de justicia. En este título fue derogado la desaparición forzada. Sabemos que hay una ley especial que contempla la tipificación de este delito, así como el delito de tortura, donde tienen que ver agentes estatales en estas conductas típicas antijurídicas y culpables. Entonces, también para efecto práctico, pues aquí lo que basta resaltar en la responsabilidad penal de servidores públicos es que hay un denominador común en todos los delitos que les acabo de comentar. El bien jurídico tutelado es el buen servicio público. Puede haber un concurso ideal y un concurso real al momento de llevar a cabo las conductas, ¿sí? Pero en este sentido, el bien jurídico que tanto les he hablado durante las sesiones es el buen servicio público, y en este sentido el sujeto activo debe de tener necesariamente la calidad de servidor público, aun cuando en estas reformas también se va a considerar al sujeto activo, y lo contempla la Constitución, aquellos particulares que participen en estos actos de corrupción, ¿sí?, que son considerados ya como tipos penales en el Código Penal Federal. Y entonces, también les dije, se agrava la pena. ¿Por qué? Porque los delitos cometidos por servidores públicos son dolosos. No hay una situación donde se maneje dentro de la culpabilidad un delito no culposo, sino que son dolosos, y se agravará más la pena si el servidor público es de confianza, porque también tenemos dentro del servicio público la clasificación de los servidores públicos de confianza, de base, ¿no?, los que están contratados por honorarios, etcétera. Y bueno, ahora sí, ya vamos a entrar, ¿no?, al tema, a la carnita de lo que es la cuestión de la corrupción en México.
Pues les manejo cifras interesantes, infortunadamente nada más de organizaciones internacionales, porque en México no nos ponemos de acuerdo para tener indicadores y para poder hacer la medición de índices de corrupción en México, y eso es muy criticable por parte de las organizaciones internacionales. Y aquí les voy a hablar de lo que nos dice Transparencia Internacional en su informe del 2017, que nos da 7 datos sobre la corrupción. Menciona que en México la corrupción está en aumento. ¿Por qué? Porque así la perciben más de la mitad de los mexicanos. Los policías y políticos son los más corruptos, declaran 6 de cada 10 en el país. 6 de cada 10 mexicanos sostienen que el gobierno no hace lo necesario para detener la corrupción. La mitad de los mexicanos han pagado un soborno. En México, 4 de cada 10 debió pagar soborno para acceder a la atención de la salud y las escuelas. 1 de cada 10 denuncia. 3 de cada 10 de los denunciantes sufren represalias. Esa es otra de las cuestiones que prevalece en México. Se habla mucho, lo han escuchado también por el radio, de la cultura de la denuncia. Que si no denuncia no se queje. A ver, momento. En los foros internacionales se ha manejado, otros países han manejado con México que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque no tiene esa plataforma, esa protección hacia los que denuncian respecto de delitos. Imagínense, delitos del foro común, cuanto más delitos cometidos por servidores públicos. ¿Por qué? Porque son víctimas de represalia. Entonces, esa cultura de la denuncia hay que manejarla con mucho cuidado. Y bueno, 7 de cada 10 están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción. Y ahí es cuando quiero que ustedes pongan atención de que estas son como neuronas de espejo, ¿no? De cómo nosotros nos vemos en este pequeño laboratorio como ciudadanos y aquellos que ejercen el servicio público en este tipo de cuestiones de la percepción sobre la corrupción en México. Este es un dato, y bueno, dentro del índice de percepción de la corrupción del 2018, fíjense, subimos 3 niveles. Estábamos en el lugar maravilloso 135, está fatal, ¿no? En el 2017 estamos de 180 países que conforman este índice de percepción de corrupción. Nosotros ocupamos el lugar en el 2017 135. Para 2018 subimos 3 niveles y ahora estamos en el 138. ¿Ok? El reporte correspondiente al último año del gobierno de Enrique Peña Nieto así lo está manifestando. Este informe, este índice de Transparencia Internacional, resalta que con este resultado el país se coloca en el último sitio entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, por debajo de países como Grecia y Hungría. Les dije, como Estado mexicano, no nada más, ser soberano, ¿no?, en nuestro territorio nacional, y se implica un acto de imperio hacia la población y hacia el territorio a través de los órganos de gobierno, sino que también formamos parte de una comunidad internacional. Y entonces aquí ya tuvimos consecuencias con la OCDE. Ya estamos en el último sitio entre los miembros de la organización. Y eso tiene repercusiones políticas y económicas. En la región de las Américas, México se ubica al final de la tabla, apenas por encima de Guatemala y Nicaragua, que enfrentan severas crisis de gobernabilidad democrática. Entonces, pues estamos compitiendo con Guatemala y Nicaragua, ni qué decir con Brasil, ni qué decir ahora con los países europeos, ¿verdad? Ni con China, ni con Estados Unidos. Entonces, eso también nos debe preocupar, porque es una situación que nos involucra a todos. Este índice de percepción de corrupción utiliza una escala de 0 a 100, en la que 0 equivale a un país muy corrupto y 100 a uno muy transparente. Desde el año pasado, o sea 2018, Transparencia Internacional advirtió que la mayoría de los países reportó avances mínimos o nulos en los 6 años previos, y en ese grupo se ubicó México en el sitio 135, como les había manifestado. También desde el año pasado se ubicó que en las naciones con los niveles, fíjense, más altos de corrupción, entre los que se encuentra México, se reporta la mayor cantidad de asesinatos de periodistas y violaciones a los derechos de la sociedad civil. Se
Si ustedes comparan estos datos que está dando Transparencia Internacional con lo que pueda reportar, le hace una Secretaría de la Defensa Nacional, le hace una Secretaría de Marina, le hace una Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, van a estar muy disparados los datos. ¿Por qué? Porque no hay una organización en relación con ello. Y nos vamos con los organismos internacionales que fijan más, ¿no? Y que tienen un trabajo más metodológico para poder señalar estas circunstancias. Entonces es preocupante que asciendan la cantidad de asesinatos hacia los agravios, son hacia los periodistas. ¿Por qué? Porque son los que hablan, ¿no? Los que hacen manifestaciones respecto de la delincuencia organizada y las cuestiones del gobierno. Y, bueno, violaciones a los derechos humanos de la sociedad civil. Aquí, fíjense que hubo un estudio que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Respecto de la relación que existe entre los derechos humanos y la corrupción. Como les había dicho, por acto o omisión, también son de los servidores públicos, también ellos incurren en violación a los derechos humanos, ¿no? Y están establecidos en el artículo 102, apartado B de la Constitución, donde establece que habrá un organismo nacional y organismos estatales que podrán conocer de esas violaciones a derechos humanos por acciones o omisiones, ¿ok? Pues esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza a través de este estudio una relación entre corrupción y derechos humanos. ¿Y qué creen? Encuentra 4 relaciones. La primera relación, ¿no? Entre la corrupción y la violación a los derechos humanos es la solicitud de sobornos como condición al acceso de los derechos, ya sea el acceso a la justicia o en general a los servicios públicos. Aquí hay una relación directa entre el servidor público y el ciudadano, el gobernado y el gobernante. Y bueno, lo podemos ver en ejemplos como funcionarios de ministerios públicos y víctimas de delito y o personas detenidas, funcionarios de juzgados y partes en procesos de cualquier naturaleza, penal, civil, administrativa, laboral, enfermeras, médicos o administradores y pacientes que se convierten en víctimas de violaciones también a derechos humanos, ¿no? Los directores y profesores de escuela que piden dinero para permitir el acceso de estudiantes a clases cuando se les pide a los padres pagar por clases extra, servidores públicos que implementan un programa de política social y población objetivo del programa que se convierte también en víctima. Pero va a ir subiendo esa relación de corrupción y derechos humanos y se va a ir, curiosamente, se va a estar invisibilizando cada vez más esta relación. Nos va a costar más trabajo observarla y se va a volver más grave. ¿Por qué? Porque en esa segunda relación entre la corrupción y violación a los derechos humanos es el pago de sobornos para realizar acciones que debieran estar prohibidas y que son abiertamente violatorias a los derechos humanos. Un ejemplo de ello es transgredir medidas de seguridad laboral, como se hizo evidente en el caso Pasta de Conchos, donde la empresa minera, pese a violentar diversas medidas de seguridad, unos días antes de la tragedia había recibido la visita de un inspector laboral. Estamos hablando de acciones de simulación. Hago como que superviso y hacen como que trabajan y hacemos como que visibilizamos. Hoy por hoy estamos viendo una noticia donde están reavivando el tema de Pasta de Conchos para efecto de que se aclare y se llegue a la verdad. Entonces, estamos hablando de un tema de simulación que entra en la cuestión de corrupción y violación a derechos humanos. La realización de megaproyectos como los proyectos eolíticos, ¿no? Donde se trastocan los derechos de las comunidades indígenas, que de todos es conocido. El mantenimiento de redes de trata, esto es delicadísimo, ya sea con fines de explotación sexual o laboral. Estamos hablando de el tráfico de mano de obra barata a través de esta explotación laboral, que también es bastante negativo para nuestro país. La compra de votos y el soborno a los servidores públicos encargados de las elecciones a fin de cometer fraudes, lo que vulnera los derechos políticos tanto de los ciudadanos como los del resto de los candidatos que se ven afectados. Y vamos subiendo de nivel. Hay una tercera relación entre la corrupción y la violación a derechos humanos, cuando los actos de corrupción tienen como consecuencia la disminución de recursos públicos, que trasciende en el tema de la pobreza. Fíjense bien, ¿no? Y que estos se ven ejemplificados en la determinación de políticas públicas hechas a modo que
inciden en una violación masiva de derechos humanos hacia la población. Ya no hay servicio público adecuado, en los servicios de educación, etcétera. Todos los servicios que tiene que ofrecer el Estado, a través de ese mecanismo de políticas públicas, se ven mermados. Y aquí viene una consecuencia bastante deplorable. ¿Por qué? Porque esta tercera relación entre corrupción y violación a derechos humanos ya lo están manejando como violaciones de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque trasciende hacia la pobreza, hacia esa falta de recursos públicos, donde merma, ¿no?, en los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Y una cuarta relación entre corrupción y violación a derechos humanos es a partir de lo que la literatura ha denominado captura estatal o corrupción estructural. Lo que se da en estos casos es la distorsión de los procesos de diseño, como se nos había dicho, de políticas públicas, generando la privatización de lo público. Pues nos viene sonando, ¿no? Nos viene sonando demasiado. Y entonces, como les decía, en la medida en que estos actos de corrupción sean catastróficos, pues bueno, ya en la Conferencia Internacional Anticorrupción celebrada en Seúl, manifestó que a la larga este flagelo que nos está quejando debe ser considerada como un crimen contra la humanidad, semejante a la tortura, el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. Es lo que se trata de visibilizar entre el servicio público y la violación, ¿no?, con los derechos humanos y la corrupción. Y bueno, Human Rights Watch habla también de cifras que ya no los quiero cansar, pero sí maneja este organismo internacional en su informe mundial de 2019, pues sobre la falta de eficacia en el sistema de justicia penal, y que además es nuevo, es novedoso. Se ha trabajado con esquemas de capacitación, ¿no?, hacia los operadores jurídicos y demás. Pues bueno, Human Rights Watch nos dice, no está dando resultados, ¿no?, se sigue sin acceder a la justicia pronta y expedita, que siempre nos hemos quejado. Abusos de militares e impunidad es también un tema que se ha estado platicando, de la militarización, ¿no?, del tema de la presencia de los elementos militares en seguridad pública y demás. Bueno, pues para acabar, para prontas providencias, pues ya tenemos la Guardia Nacional, ¿no?, que se está instalando, la tenemos ahorita en Veracruz, y que al final del día las consideraciones que han hecho los organismos internacionales pues han sido consideradas, ¿no?, por quien ahora nos representa como presidente de la República, pero que al final del día él tomó la decisión de que sí se actualice la Guardia Nacional, aunque tenga un matiz civil, ¿no?, una institución civil que, bueno, ahí vamos a ver, porque pues están haciendo el reclutamiento de varias personas que ingresen a esta Guardia Nacional. Pues por ahí hubo un programa muy interesante la semana pasada de criminogénesis con el tema de la Guardia Nacional, que se habla que pues por lo menos se tienen que entrevistar a 50,000 para reclutar a 20,000, y esos 20,000 deben de saber manejar armamento de alto nivel, de alto calibre, que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional para poder llevar a cabo las funciones para la cual fue hecha. Entonces, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo que México tiene sus problemas y sus circunstancias respecto de abusos militares en la impunidad. Y a propósito de estos daños colaterales que hubieron con el tema durante el sexenio del licenciado Felipe Calderón, de la lucha contra el narcotráfico, pues bueno, también estuvo, ¿no?, dejó mucho que desear los datos que se han dado. La tortura también se ha manejado como una violación sistemática de derechos humanos, como un acto que también se vuelve un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque las personas que están en situación de detención, la gran mayoría ha manifestado que ha sido víctima de tortura. Sin embargo, aquí quiero que pongan atención en relación a las cifras que están manejando las diferentes instituciones en relación a los informes que emiten sobre tortura. Porque, por ejemplo, el CIDE, que es una institución muy seria desde mi punto de vista, ¿no?, mexicana, que habla sobre los índices de tortura, de pronto infla las cifras, ¿no?, y habla de 40,000 actos de tortura cuando estamos hablando de presunciones, y la CNDH nos está manejando 5,000 quejas relacionadas con tortura. Entonces, ¿quién? ¿Dónde está, no?,
el justo medio. Sin embargo, está trascendiendo, o sea, la ropa sucia se lava en casa, pero como no se lava, ¿no? Vienen los organismos internacionales y ¡pum! Aquí está, con Human Rights Watch, que está hablando de que es habitual que en México se den los actos de tortura. Eso no nos beneficia a nosotros como país, ni a los servidores públicos, ni a los ciudadanos. Entonces, pues bueno, tendríamos que ver con detenimiento este esquema. Sin embargo, sigue siendo preocupante, porque también se los he dicho en clase, en la medida de que tanto servidores públicos como ciudadanos no abonemos hacia la defensa, protección y respeto de los derechos humanos, lo vamos a tener que asumir en nuestras personas. ¿Ok? Lo mismo los actos de corrupción. En la medida que seamos indiferentes ante las circunstancias que yo les estoy manejando en las láminas, pues la situación no va a cambiar y entonces vamos a estar, ¿no? Responsabilizando, ¿no?, a otras personas respecto de lo que nos corresponde a todos trabajar para una reconstrucción del tejido social. Las desapariciones forzadas tampoco son menores, ¿no? Basta decir el caso de Rosendo Radilla, que es el que le da el sustento a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para efecto de que emite una sentencia hacia México, que es lo que da, ¿no?, la panacea de, ya vamos a terminar, respecto de las modificaciones constitucionales a propósito de la reforma del 2008 y del 2011 con relación al sistema de justicia penal y la reforma en materia de derechos humanos. Y bueno, tenemos ejecuciones extrajudiciales, que está fatal, ataques contra periodistas, migrantes, ¿no?, y solicitantes de asilo. Y bueno, ya después de tanta tragedia, pues vamos a ver cuáles son las acciones positivas que ha realizado el Estado mexicano. Pues la que más se ha notado es la cantidad de reformas constitucionales y legislativas que se están dando. Una nueva ley general de responsabilidades administrativas, la ley de fiscalización y rendición de cuentas, la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, la creación del mismo Sistema Nacional Anticorrupción, que igual las instituciones internacionales, las organizaciones internacionales están diciendo, ¿y para cuándo comienza a operar ese Sistema Nacional Anticorrupción? ¿No? Y bueno, la participación de la sociedad. Ya para hacer como un punto final, pues realmente hemos recriminado mucho en este tema de servicio público y corrupción a los servidores públicos. Sin embargo, no nos vemos como sociedad cómo estamos actuando. Y hay un tema que está resultando verdaderamente alarmante: la falta de respeto a las instituciones por parte de los ciudadanos. Tenemos que hacer una reconstrucción del tejido social, donde colaboremos servidores públicos y ciudadanos de la mano, solidarizándonos. ¿Para qué? Para alcanzar un mismo fin, que es vivir en paz, dentro de un Estado de Derecho, bajo el respeto de los derechos humanos. Mi propuesta concreta, lejos de una reforma constitucional o reformas legislativas, lejos de creación de políticas públicas, mi propuesta para efecto de que se pueda trabajar con el tema de corrupción, tanto por parte de ciudadanos como de servidores públicos, pues es a través de la academia, a través de que ustedes amablemente me escuchen y podamos hacer esta reflexión teórico-conceptual, ¿no?, y con cifras, a fin de que ustedes reflexionen y digan cuál es el granito de arena que van a aportar para efecto de que nuestro país cambie. Yo únicamente escucho reclamos, yo únicamente escucho, es que el presidente se está equivocando, es que los servidores públicos siempre han sido corruptos. Sí, ciudadanía, pero tú no estás participando, tú le escupes al servidor público, tú tratas de manera grosera, de manera indiferente a los demás conciudadanos, realizas conductas que son nocivas para la propia sociedad. Entonces, ¿cuál va a ser el granito de arena que cada uno de nosotros vamos a imponer para efecto de que este tema de la corrupción sea menor y que al final del día nos identifique este país no con ese tema de corrupción, sino como un tema de solidaridad, un tema de un país que culturalmente ha sido trabajador, ha sido preocupado porque esto sea mejor? Ustedes me dirán, ¿no?, me darán su respuesta a lo mejor
contraria y dirán, pues es que no estamos haciendo nada por México. Yo con esto quisiera terminar de exponer un poquito de lo que es el servicio público y la corrupción. Espero que haya sido de utilidad. Sé que se tienen que ir a sus clases y pues bueno, está a su disposición las diapositivas para efecto de que sigan trabajando y podamos interpelar, ¿no? Y hacer propuestas para que podamos tener un país mejor y en paz. Muchas gracias.